golpe a esta palabra que me dijiste. Siento que me has traicionado. Son muchas de las frases que escuchamos cuando una persona se le hiere su ego. Buenas tardes, saludos a cada uno de ustedes, las gracias una vez más por sintonizar el espacio Algo Más que Vivir. Soy Roberto Díaz y estaré con ustedes unos minutos compartiendo esta nueva entrega del espacio Algo Más que Vivir a través de BTV, Canal 32. Estaremos hablando acerca de las heridas emocionales. Y esto que dije de introducción lo hemos escuchado muy a menudo de personas, de hijos, de amigos, de hermanos que dicen, hubiese preferido mejor un golpe a esta palabra que me has dicho. Muchos a veces se sienten traicionados por familiares, amigos, parejas, y también esas son causas de heridas emocionales que luego traen reacciones muy negativas en nuestra vida. De esto y mucho más estaremos hablando hoy en el espacio Algo Más que Vivir. Te invito a que nos acompañe luego de esta pausa. Saludos, buenas tardes, una vez más. Sean todos bienvenidos al espacio Algo Más que Vivir. Las gracias, como siempre, por el favor de la sintonía de todos ustedes en esta entrega que tenemos cada sábado del espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32. En estos días he estado compartiendo con muchos amigos, también algunas personas que nos siguen a través de redes sociales y medios de comunicaciones en los cuales tenemos alguna participación durante el día, y como siempre pedimos al Todopoderoso que nos ayude, que cada día que tenemos nosotros delante de nosotros, pues tratar de hacer que valga la pena. Por esta razón procuramos siempre llevar una producción de orientación donde quiera que nos encontremos. Hoy quiero compartir con ustedes precisamente lo que he estado compartiendo en otros medios y con amigos sobre las heridas emocionales o un ego herido. Por esto había iniciado con una frase que escuchamos muy a menudo de personas que le dicen a otros, hubiese preferido mejor un golpe y no esto que has dicho. ¿Por qué razón? Las palabras hieren. Las palabras que son elementos básicos, pequeños en una comunicación, pero surten grandes efectos en nuestra vida. Pueden servir de espada, así también pueden servir de bálsamo. Por eso es que ya Salomón desde hace mucho tiempo había dicho que las blandas respuestas son capaces de calmar la ira. Pero no solo herimos a nuestro prójimo con palabras, o no solo podemos herir con palabras, también herimos con gestos. Cuando usted tiene un gesto de menosprecio a otra persona, puede causarle una herida profunda, un rechazo, de tal manera que los niños, aún en el vientre, cuando son deseados y cuando son rechazados, pueden sentirlo. Y una de las heridas más grandes que puede tener el ser humano son estas heridas causadas por el rechazo, por el abandono. Y si analizamos la gran cantidad de personas que tenemos con heridas no sanadas en nuestra sociedad, nos espantaremos. Todos en algún momento en nuestra vida seremos heridos. Ahora, ¿dónde radica la complicación de esto? Las heridas no curadas, las heridas no sanadas. Y cuando una herida no es atendida de manera oportuna, cuando una herida no es sanada de manera oportuna, puede llevarnos a la muerte. Físicamente, cuando existe alguna herida, si no se cura, si no se atiende,
puede generarnos ciertas infecciones y estas infecciones pues puede provocarnos la muerte. Se puede contaminar esta herida de manera, me estoy refiriendo a lo físico, para luego extrapolarlo a la parte emocional. Asimismo, cuando las heridas emocionales no son sanadas, no son atendidas, también pueden llevarnos a la muerte. Un corazón lleno de odio, de rencor, de resentimiento, puede causar malestar significativo a los individuos, por ejemplo, problemas cardíacos, aquellos que no aprenden a perdonar, a sanar, a pasar por alto algunas ofensas, es posible que desarrollen hasta problemas cardíacos, problemas de circulación, problemas de estrés, a propósito de que se ha dicho que el estrés es la enfermedad del siglo porque afecta todo nuestro sistema. Pero ¿qué son las heridas realmente? Son golpes, son contusiones que a veces las personas pues tienen o se le causa con algún objeto. Son cortaduras, son perforaciones, porque hay diferentes tipos de heridas. Pero es necesario saber que hay heridas en la vida que se deben realizar. Por ejemplo, en el plano físico, para poder extirpar algún tumor es necesario realizar alguna incisión para poder extirpar un tumor. Hay muchas relaciones de padres e hijos que se han roto por malos entendidos. Quizás el padre buscando un consejo para su hijo, el hijo por un asunto hasta de su edad no logra entender que lo que el padre está buscando es sanar, es curar, es sacar de cierta situación a este muchacho y la relación se puede romper. De hecho, la etapa en la que muchos abandonan el hogar es la etapa de la adolescencia, cuando el cerebro está en maduración, donde los muchachos suelen no entender bien a sus padres, a sus progenitores, y en ese malentendido muchos a veces abandonan el hogar. Pero ¿qué decir de aquellos padres que también suelen abandonar a sus hijos? Esta actitud de muchas personas causan heridas muy significativas. ¿Por qué se dan las heridas? Las heridas se dan por diversas razones. Por diversas razones en la vida, puede ser de manera intencional o no intencional. Pero recuerde lo dicho, en algún momento en nuestra vida alguien nos va a herir. Cuando menos lo esperamos, alguien nos va a causar algún tipo de herida, sea necesaria o no, sea intencional o no. Pero ¿cuáles son las consecuencias de estas heridas emocionales? Bueno, las consecuencias va a depender si nosotros decidimos atenderla oportunamente o ignorar estas heridas o pretender ignorarla, porque cuando hay una herida, hay una reacción en nuestro cuerpo, una reacción en el que nuestro cuerpo busca a veces parar el torrente sanguíneo. Los médicos le llaman, creo que es homeostasis, cuando la sangre corre al lugar donde está la herida para formar estos coágulos para que no siga pues derramándose la sangre. Pero si la sangre continúa, dependiendo de la profundidad de la herida, le va a causar una hemorragia y usted puede perder la vida si no se atiende oportunamente. Pero también hay una especie de hinchazón que se da, que también es un mecanismo de defensa buscando proteger el área de esa herida. En la parte emocional o extrapolándolo a lo emocional también hay reacciones emocionales frente a una situación de herida, a un malentendido, a una traición, a un abandono. Hay una reacción. Lo único que a veces no reaccionamos de la manera más correcta. Cuando una persona o un animal está herido, lo primero que hace
es buscar refugio. A veces no lo busca de la mejor manera. Ahí es donde vemos que a veces algunos lo que tratan es refugiarse en el alcohol, en consumo de sustancias controladas, algunos buscan refugio en la calle, si no salían, pues comienzan a visitar lugares que no era de costumbre, pero lo que están tratando es de ocultar esa herida, de proteger esa parte emocional que le ha sido pues tocado, que le ha sido lacerado. Por eso digo, no siempre se reacciona de la mejor manera frente a una laceración, cuando se toca nuestro ego, cuando se toca, cuando se hiere nuestro ego. Recuerden que el ego desde un principio hace referencia al yo, o sea, a la primera persona del singular, que es lo que Freud pone como el equilibrio entre el ello y el superyo. Es lo que Sigmund Freud, en su teoría, pone como el equilibrio. De hecho, él ponía la figura de dos caballos, uno negro, uno blanco y un jinete. Este yo es el jinete que debe tener el control de estas pasiones desordenadas y de esta parte moral fuera de serie, porque todo extremo hace daño, por lo que se necesita de este equilibrio. Pero Aristóteles habla del ego como un perro. Dice que el perro debe seguir a su amo, no el amo seguir al perro, y que nuestro ego debe ser domesticado. Pero cuando se nos hiere, nuestro ego reacciona frente a la situación o frente a la persona, porque vale decir que hay situaciones que nos pueden herir y hay personas que nos pueden herir. Si usted va por un camino y de repente pisa un objeto punzante, lo cortó el objeto, no necesariamente la actitud o la acción de una persona. A veces sin querer nosotros mismos podemos causarnos algún tipo de herida por nuestra conducta. Ahí es donde vamos a escuchar a algunas personas decir, de hecho, tuve que tocar fondo para poder reaccionar. Y en psicología hablamos también de las personas que a veces tienen un espíritu autodestructivo, que a veces usted no entiende, y ahí es donde vamos con esta frase que es muy común. Usted no entiende por qué fulano actúa de tal o cual manera. A veces el individuo tiene un espíritu autodestructivo. Este individuo con esta actitud, con este espíritu autodestructivo, va a requerir de atención. Pero si su ego está herido, porque las personas que a veces desarrollan este espíritu autodestructivo son personas que en su infancia posiblemente hayan sufrido de algún tipo de abandono, y al entender que nadie pues lo quiere, que nadie le interesa a ellos, su ego está herido. Y esas personas a veces es difícil llegar a comprender que necesitan ayuda. Ellos difícilmente lleguen a la conclusión, algunos sí lo hacen y ellos mismos buscan ayuda, pero hay otros que su orgullo, su ego, no les va a permitir reconocer. Y a propósito de esto de reconocer, es un tópico sumamente importante para la inteligencia emocional, lo que significa que un ego herido es posible que pierda la capacidad de reconocer, de comprender las acciones que está cometiendo y decidir buscar ayuda. Pero hay que tener la suficiente humildad, que es lo contrario de la arrogancia, para decir yo estoy mal.
De hecho, el individuo que tiene el ego herido es un individuo que se le va a hacer difícil pedir perdón. Y nosotros hablábamos de que en el proceso de una herida a veces hay una especie de inflamación, y si extrapoláramos esto de la inflamación a la parte emocional, ustedes han escuchado la frase, fulano siempre está como muy inflado, creyéndose ser. Bueno, podríamos decir que cuando se hieren nuestras emociones, queremos fingir. Por eso es que la gente suele decir, dime de qué presumes y te diré de qué carece. Y esto de hecho es un sesgo cognitivo de algunos individuos que mientras más usted ve que a veces hablan de un tema, es que menos saben. Porque a veces presumen tanto y es ocultando o ignorando, valga la redundancia, su ignorancia, su desconocimiento. Entonces, la persona con un ego lacerado, no sanado, reitero, en algún momento, algo nos va a herir. Pero la manera en que nosotros reaccionemos frente a esas heridas es lo que va a hacer la diferencia. Es lo que va a hacer la diferencia. Y cuando se hiere nuestro ego, va a existir una reacción que no siempre va a ser la mejor. Vamos a activar nuestros mecanismos de defensa emocional. Y en la parte física, ustedes saben que donde usted tiene una herida, esta área, cuando vuelve la cicatrización, se torna a veces muy rígida, ¿verdad? Por eso es que hay personas que a veces son rígidos en ciertas áreas de su vida, porque ya han sido heridas y hay como una sobreprotección de esa área de su vida. Por eso es que usted va a escuchar a mujeres decir, a mí que nadie me hable de hombre. Y por eso es que usted va a escuchar a algunos hombres decir, a mí que nadie me hable de mujeres. Y un sinnúmero de que no me hablen, como diría Rafael, de ella, no me hablen de ella, porque todavía tiene esa herida en carne viva. Van a tratar, o vamos a tratar más bien, de sobreproteger esa área. Y a veces, vamos a lo físico y luego lo extrapolamos a lo emocional. Hay personas que el área que ha sido herida pierden lo que nosotros conocemos como sensibilidad, porque en esa área el ADN ha sido dañado, fue dañado, los mensajes no entran por ahí, pierde la sensibilidad, los sensores por ahí están dañados, la gente no siente. En la parte emocional, de igual manera, puede pasar. Y por esa razón, cuando el ego del ser humano es herido y no atendido, no curado, porque tengo que decirlo, si usted logra sanar correctamente, pues esto va a continuar funcionando, va a haber funcionabilidad en esa área. Pero cuando el ego es lacerado, su yo es herido y no es atendido, es posible que usted sea menos empático, deje de sentir por los demás. Porque la empatía es usted ponerse en el zapato del otro, entender si fuera usted, comprender, a propósito de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que consiste en reconocer, comprender sus emociones y las emociones de los demás. La parte empática es sumamente importante y un ego que esté herido va a caer en el istmo. Y al regreso de la pausa le explico esto.
En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.
Saludos, buenas tardes, una vez más. Sean todos bienvenidos al espacio Algo Más que Vivir. Las gracias, como siempre, por el favor de la sintonía de todos ustedes en esta entrega que tenemos cada sábado del espacio Algo Más que Vivir a través de BTV Canal 32. En estos días he estado compartiendo con muchos amigos, también algunas personas que nos siguen a través de redes sociales y medios de comunicaciones en los cuales tenemos alguna participación durante el día, y como siempre pedimos al Todopoderoso que nos ayude, que cada día que tenemos nosotros delante de nosotros, pues tratar de hacer que valga la pena. Por esta razón procuramos siempre llevar una producción de orientación donde quiera que nos encontremos. Hoy quiero compartir con ustedes precisamente lo que he estado compartiendo en otros medios y con amigos sobre las heridas emocionales o un ego herido. Por esto había iniciado con una frase que escuchamos muy a menudo de personas que le dicen a otros: hubiese preferido mejor un golpe y no esto que has dicho. ¿Por qué razón? Las palabras hieren. Las palabras, que son elementos básicos, pequeños en una comunicación, pero surten grandes efectos en nuestra vida. Pueden servir de espada, así también pueden servir de bálsamo. Por eso es que ya Salomón desde hace mucho tiempo había dicho que las blandas respuestas son capaces de calmar la ira. Pero no solo herimos a nuestro prójimo con palabras, o no solo podemos herir con palabras, también herimos con gestos. Cuando usted tiene un gesto de menosprecio a otra persona, puede causarle una herida profunda, un rechazo, de tal manera que los niños, aún en el vientre, cuando son deseados y cuando son rechazados, pueden sentirlo. Y una de las heridas más grandes que puede tener el ser humano son estas heridas causadas por el rechazo, por el abandono. Y si analizamos la gran cantidad de personas que tenemos con heridas no sanadas en nuestra sociedad, nos espantaremos. Todos en algún momento en nuestra vida seremos heridos. Ahora, ¿dónde radica la complicación de esto? Las heridas no curadas, las heridas no sanadas. Y cuando una herida no es atendida de manera oportuna, cuando una herida no es sanada de manera oportuna, puede llevarnos a la muerte. Físicamente, cuando existe alguna herida, si no se cura, si no se atiende, puede generarnos ciertas infecciones, y estas infecciones pues pueden provocarnos la muerte. Se puede contaminar esta herida de manera, me estoy refiriendo a lo físico, para luego extrapolarlo a la parte emocional. Asimismo, cuando las heridas emocionales no son sanadas, no son atendidas, también pueden llevarnos a la muerte. Un corazón lleno de odio, de rencor, de resentimiento, puede causar malestar significativo a los individuos. Por ejemplo, problemas cardíacos. Aquellos que no aprenden a perdonar, a sanar, a pasar por alto algunas ofensas, es posible que desarrollen hasta problemas cardíacos, problemas de circulación, problemas de estrés, a propósito de que se ha dicho que el estrés es la enfermedad del siglo porque afecta todo nuestro sistema. Pero ¿qué son las heridas realmente? Son golpes, son contusiones que a veces las personas pues tienen o se le causa con algún objeto. Son cortaduras, son perforaciones, porque hay diferentes tipos de heridas, pero es necesario saber que hay heridas en la vida que se deben realizar. Por ejemplo, en el plano físico, para poder extirpar algún tumor es necesario realizar alguna incisión para poder extirpar
un tumor. Hay muchas relaciones de padres e hijos que se han roto por malos entendidos. Quizás el padre buscando un consejo para su hijo, el hijo, por un asunto hasta de su edad, no logra entender que lo que el padre está buscando es sanar, es curar, es sacar de cierta situación a este muchacho, y la relación se puede romper. De hecho, la etapa en la que muchos abandonan el hogar es la etapa de la adolescencia, cuando el cerebro está en maduración, donde los muchachos suelen no entender bien a sus padres, a sus progenitores, y en ese malentendido muchos a veces abandonan el hogar. Pero ¿qué decir de aquellos padres que también suelen abandonar a sus hijos? Esta actitud de muchas personas causan heridas muy significativas. ¿Por qué se dan las heridas? Las heridas se dan por diversas razones. Por diversas razones en la vida, puede ser de manera intencional o no intencional. Pero recuerde lo dicho, en algún momento en nuestra vida alguien nos va a herir. Cuando menos lo esperamos, alguien nos va a causar algún tipo de herida, sea necesaria o no, sea intencional o no. Pero ¿cuáles son las consecuencias de estas heridas emocionales? Bueno, las consecuencias va a depender si nosotros decidimos atenderla oportunamente o ignorar estas heridas o pretender ignorarla, porque cuando hay una herida, hay una reacción en nuestro cuerpo, una reacción en el que nuestro cuerpo busca a veces parar el torrente sanguíneo. Los médicos le llaman, creo que es homeostasis, cuando la sangre corre al lugar donde está la herida para formar estos coágulos para que no siga pues derramándose la sangre. Pero si la sangre continúa, dependiendo la profundidad de la herida, le va a causar una hemorragia y usted puede perder la vida si no se atiende oportunamente. Pero también hay una especie de hinchazón que se da, que también es un mecanismo de defensa buscando proteger el área de esa herida. En la parte emocional o extrapolándolo a lo emocional, también hay reacciones emocionales frente a una situación de herida, a un malentendido, a una traición, a un abandono. Hay una reacción. Lo único que a veces no reaccionamos de la manera más correcta. Cuando una persona o un animal está herido, lo primero que hace es buscar refugio. A veces no lo busca de la mejor manera. Ahí es donde vemos que a veces algunos lo que tratan es refugiarse en el alcohol, en consumo de sustancias controladas, algunos buscan refugio en la calle, si no salían, pues comienzan a visitar lugares que no era de costumbre, pero lo que están tratando es de ocultar esa herida, de proteger esa parte emocional que le ha sido pues tocado, que le ha sido lacerado. Por eso digo, no siempre se reacciona de la mejor manera frente a una laceración, cuando se toca nuestro ego, cuando se hiere nuestro ego. Recuerden que el ego desde un principio hace referencia al yo, o sea, a la primera persona del singular, que es lo que Freud pone como el equilibrio entre el ello y el superyo. Es lo que Sigmund Freud, en su teoría, pone como el equilibrio. De hecho, él ponía la figura de dos caballos, uno negro, uno blanco y un jinete. Este yo es el jinete que debe tener el control de estas pasiones desordenadas y de esta parte moral fuera de serie, porque todo extremo hace daño.
por lo que se necesita de este equilibrio. Pero Aristóteles habla del ego como un perro. Dice que el perro debe seguir a su amo, no el amo seguir al perro, y que nuestro ego debe ser domesticado. Pero cuando se nos hiere, nuestro ego reacciona frente a la situación o frente a la persona, porque vale decir que hay situaciones que nos pueden herir y hay personas que nos pueden herir. Si usted va por un camino y de repente pisa un objeto punzante, lo cortó el objeto, no necesariamente la actitud o la acción de una persona. A veces, sin querer, nosotros mismos podemos causarnos algún tipo de herida por nuestra conducta. Ahí es donde vamos a escuchar a algunas personas decir, de hecho, tuve que tocar fondo para poder reaccionar. Y en psicología hablamos también de las personas que a veces tienen un espíritu autodestructivo, que a veces usted no entiende, y ahí es donde vamos con esta frase que es muy común. Usted no entiende por qué fulano actúa de tal o cual manera. A veces el individuo tiene un espíritu autodestructivo. Este individuo con esta actitud, con este espíritu autodestructivo, va a requerir de atención. Pero si su ego está herido, porque las personas que a veces desarrollan este espíritu autodestructivo son personas que en su infancia posiblemente hayan sufrido de algún tipo de abandono, y al entender que nadie pues lo quiere, que nadie le interesa a ellos, su ego está herido. Y esas personas a veces es difícil llegar a comprender que necesitan ayuda. Ellos difícilmente lleguen a la conclusión, algunos sí lo hacen y ellos mismos buscan ayuda, pero hay otros que su orgullo, su ego, no les va a permitir reconocer. Y a propósito de esto de reconocer, es un tópico sumamente importante para la inteligencia emocional, lo que significa que un ego herido es posible que pierda la capacidad de reconocer, de comprender las acciones que está cometiendo y decidir buscar ayuda. Pero hay que tener la suficiente humildad, que es lo contrario de la arrogancia, para decir, yo estoy mal. De hecho, el individuo que tiene el ego herido es un individuo que se le va a hacer difícil pedir perdón. Y nosotros hablábamos de que en el proceso de una herida a veces hay una especie de inflamación, y si extrapoláramos esto de la inflamación a la parte emocional, ustedes han escuchado la frase, fulano siempre está como muy inflado, creyéndose ser. Bueno, podríamos decir que cuando se hieren nuestras emociones, queremos fingir. Por eso es que la gente suele decir, dime de qué presumes y te diré de qué carece. Y esto de hecho es un sesgo cognitivo de algunos individuos que mientras más usted ve que a veces hablan de un tema, es que menos saben. Porque a veces presumen tanto y es ocultando o ignorando, valga la redundancia, su ignorancia, su desconocimiento. Entonces, la persona con un ego lacerado, no sanado, reitero, en algún momento, algo nos va a herir. Pero la manera en que nosotros reaccionemos frente a esas heridas es lo que va a hacer la diferencia. Es lo que va a hacer la diferencia. Y cuando se hiere nuestro ego, va a haber
va a existir una reacción que no siempre va a ser la mejor. Vamos a activar nuestros mecanismos de defensa emocional. Y en la parte física, ustedes saben que donde usted tiene una herida, esta área, cuando vuelve la cicatrización, se torna a veces muy rígida, ¿verdad? Por eso es que hay personas que a veces son rígidos en ciertas áreas de su vida, porque ya han sido heridas y hay como una sobreprotección de esa área de su vida. Por eso es que usted va a escuchar a mujeres decir, a mí que nadie me hable de hombre. Y por eso es que usted va a escuchar a algunos hombres decir, a mí que nadie me hable de mujeres. Y un sinnúmero de que no me hablen, como diría Rafael, de ella, no me hablen de ella, porque todavía tiene esa herida en carne viva. Van a tratar, o vamos a tratar más bien, de sobreproteger esa área. Y a veces, vamos a lo físico y luego lo extrapolamos a lo emocional. Hay personas que el área que ha sido herida pierden lo que nosotros conocemos como sensibilidad, porque en esa área el ADN ha sido dañado, fue dañado, los mensajes no entran por ahí, pierde la sensibilidad, los sensores por ahí están dañados, la gente no siente. En la parte emocional, de igual manera, puede pasar. Y por esa razón, cuando el ego del ser humano es herido y no atendido, no curado, porque tengo que decirlo, si usted logra sanar correctamente, pues esto va a continuar funcionando, va a haber funcionabilidad en esa área. Pero cuando el ego es lacerado, su yo es herido y no es atendido, es posible que usted sea menos empático, deje de sentir por los demás. Porque la empatía es usted ponerse en el zapato del otro, entender si fuera usted, comprender, a propósito de lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que consiste en reconocer, comprender sus emociones y las emociones de los demás. La parte empática es sumamente importante y un ego que esté herido va a caer en el istmo. Y al regreso de la pausa le explico esto. La Cámara de Diputados convirtió en ley la supresión de las candidaturas independientes al aprobar en segunda discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Mientras que en un acto realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, asumió la presidencia pro tempore del FOPREL y Alfredo Pacheco la vicepresidencia. También los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, encabezaron la firma del Pacto Alimentación Primero junto a la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que contó con Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en el país, y senadores y diputados de las diferentes bancadas. Además, la institución clausuró los másters en Derecho Administrativo y Gestión Pública y en Derecho Constitucional en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Cámara de Diputados de la República Dominicana. No le impone.
que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar, hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón, la solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino, no, para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. La Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, hablando acerca de las heridas emocionales. Al irnos a la pausa, hablaba de un sufijo que es el ismo. Por esa razón es que usted va a escuchar, a propósito de este sufijo, cuando se toma para formar palabras que significan doctrinas, movimientos, en el caso de los movimientos políticos, el socialismo, ¿verdad? Entre otros movimientos que se han formado, el izquierdismo y esas cosas, pero en la parte de la doctrina usted va a escuchar el cristianismo, el islamismo, entre otros movimientos que podríamos nosotros mencionar. Pero este sufijo también se utiliza cuando el ego se convierte en egoísmo o egocentrismo. Cuando el individuo quiere ser el centro de atención, es un egocéntrico. Cuando el individuo quiere que todo sea para él, actúa con una actitud de egoísmo y no es más que un ego herido no sanado. La búsqueda de atención, la búsqueda de no sentir por el otro, sino buscar solo mis intereses, refleja un ego herido. Pero lo contrario de un ego sano, o sea, un ego herido, lo contrario sería el ego sano, que proporciona, señores, una autoestima más sólida, proporciona también una mayor capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Esto de
el autoestima y la resiliencia. Ya lo decíamos en un principio. El ego tiene que ver con el yo, con lo que soy. Es la base para el autoestima y el amor propio. El individuo que tiene su ego herido, no sanado, no curado, no es capaz de perdonarse a sí mismo. Es un individuo que entiende que siempre tiene o debe ganar, que no se puede perder, que no se puede fallar. Y ese es el individuo que cuando cae es tan cruel consigo mismo porque queda aplastado precisamente por ese ego herido. Y es ahí cuando muchas personas, recuerden que hablábamos del ello y el super yo, ese super yo moralista que no admite errores, que le es más fácil frente a una situación quitarse mejor la vida a reconocer que falló. Oiga bien, lo que es capaz de hacer un ego herido, un ego que no ha sido sanado, un ego que la herida se ha convertido en una llaga, un ego que lo que tiene son infecciones, un ego que en algún momento fue herido y esa herida fue contaminada. Los cirujanos saben mucho sobre esto cuando hacen hasta una operación, una incisión, o cuando alguien está herido y no se cura adecuadamente, que esa herida se puede contaminar con bacterias y provocarle la muerte al individuo. El ego herido o las emociones heridas son iguales. Cuando usted no es capaz de buscar ayuda oportunamente, vale decir algo sumamente importante. En el proceso de curación de una herida hay que tocarla. Usted ha escuchado a algunos individuos decir, no me toque este tema, no hablemos de eso, porque todavía, como decimos también popularmente, son personas que están sangrando por la herida, que no han reconocido que hay algo que lo está destruyendo y que deben buscar ayuda para poder sanar esa herida. Sea la relación con papá, con mamá, con un amigo, con una pareja o expareja que usted tenga, hasta con la misma sociedad. Por eso es que existen los resentidos sociales. Y son personas que suelen revalorar lo malo y lo bueno. Porque hay personas, bueno, el ego herido también nos convierte en envidiosos. ¿Por qué razón? Y ahí viene la parte de resentidos. Veo que todo el que progresa está mal, pero no porque esté haciendo algo mal, sino porque yo no he progresado. Me convierto en un resentido social y comienzo a criticar a todo el que ha podido avanzar. Se me está saliendo la pus, la infección se está saliendo. Y por eso es que usted va a ver personas con una vida totalmente amargada y no es más que un yo herido. Un yo herido. Que cualquier cosa me lastima. Y son los individuos que todo el mundo también le cae mal. Son los individuos que no se llevan bien con nadie porque tienen una sobreprotección, un delirio de persecución. Porque las heridas traen traumas o causan traumas en nosotros. Las heridas no sanadas. Las heridas que no nos permiten a veces hasta perdonar. Esas heridas, pero ustedes saben que a veces nos hiere algo y no sabemos qué fue lo que nos hirió. Recuerden que hay diferentes tipos de heridas.
las heridas tienen diferentes tipos de abordaje. Y hay cosas, elementos que hay que sacar. Pero yo le voy a decir algo más. Hay heridas con las que debemos aprender a vivir. En el plano físico, ustedes saben que hay personas que a veces tienen un proyectil, una bala en cierta área de su cuerpo, que los médicos dicen, si le sacamos esa bala se muere. Entonces prefieren dejarla allí. En la parte emocional también pasa. Y aprendemos a vivir con heridas que nos haya causado la vida, la sociedad. La integramos, está integrado en nuestro cuerpo. Están integrados. Usted dirá, ¿cómo pueden vivir así? Pero es peor a veces si se saca el objeto más bien que con el que hemos sido heridos. Físicamente es así, pero también se puede extrapolar a lo emocional. Y esas infecciones emocionales que a veces usted y yo tenemos pueden causarnos también la muerte emocionalmente. Pueden hacernos llegar a ver que la vida no tiene sentido. Pueden hacer que nuestra vida emocional apeste. Así como lo oye. Cuando deberíamos tener una vida llena de colores. No es una vida perfecta, no. Pero sí puede cambiar esto en nosotros si decidimos buscar ayuda, que es lo primero. Primero reconocer. Reconocer la necesidad que tenemos de que alguien nos ayude. Y hay un elemento muy importante en este proceso de sanación. Les decía que las heridas, para sanarla hay que tocarla, pero muchas personas no van a querer que le toquen su herida. Y usted sabe que hay heridas que a veces el individuo tiene, ojo con esto, que usted comienza como a rascárselo y como que le da como una sensación de placer. ¿Usted lo ha sentido? ¿Verdad? Y se sigue rascando, se sigue rascando. Asimismo hay personas que a veces comienzan a acariciar sus heridas sin darse cuenta que lo que están haciendo es contaminándola más. Contaminándola más. Voy a la parte del toque de la herida. Hay heridas de esta que hay que guayarla, echarle alcohol para desinfectarla. Ese proceso es doloroso. En la parte emocional también pasa. Y por eso en consulta, en terapia, cuando a nosotros nos toca como poner el dedo sobre la llaga, aunque cuando se habla del dedo sobre la llaga se refiere más a las teclas, ¿verdad?, del piano. Pero literalmente poner el dedo sobre la llaga es cuando mucha gente se desploma en las consultas, en las terapias. Pero ahí surge algo importantísimo que se llama lágrimas. A pesar que el individuo tiene diferentes tipos de lágrimas, los oftalmólogos, que siempre hablan de esto, la lubricación de los ojos es un tipo de lágrimas. Pero esa lágrima que viene del alma, que viene del dolor, oiga, qué paradoja de la vida, es la misma que produce de manera natural en el ser humano lo que nosotros conocemos como endorfina. Y usted sabe que la endorfina es una hormona que va a combatir el dolor, pero no cualquier dolor, es el dolor del alma. Que es un dolor tan fuerte que muchos individuos, y más en la adolescencia, para poder no sentir o dejar de sentir ese dolor, se laceran físicamente.
esas lágrimas, a veces cuando se está trabajando en el proceso de curación del alma, sí, de curación del alma, de curación de las emociones, la gente comienza a llorar. Y a través de ese llanto también comienzan a sentir el alivio, la liberación, por lo que producen las lágrimas. Por eso le decía que en el proceso de sanar, de curar nuestras emociones, se producen lastimaduras, pero lastimaduras que van a traer consigo la sanidad de esto. Por eso es importante buscar sanar esa parte interior, conocerse a sí mismo, que ya lo decía Sócrates, conocer sus traumas, conocer las cosas que le han afectado y enfrentarlas, no reprimir sus emociones, hay que vivirlas, aquellas cosas que le han causado frustraciones, gestionar de la mejor manera sus emociones, no ser pretenciosos. En el libro, El ego es el enemigo, dice que uno de los peores vicios del ser humano son las pretensiones de saberlo todo. No ser pretencioso. Cultivar más el ser que el tener. Esa es una buena medida. Y ahí podríamos nosotros, de hecho, ampliar un poco. Quiero ponerle un asterisco a esto, pero otro punto sumamente importante es evitar la actitud vengativa. Hay gente que tienen años planeando una venganza. No duermen. Y a propósito de esto, un ego herido no nos permite dormir, nos atormenta, porque entendemos que las cosas tienen que hacerse como nosotros queremos, como nosotros creemos, y las opiniones de los demás no valen. Eso es un ego herido. Y por esas razones que a veces uno queda aplastado por su propio ego. Pero yo quiero irme a una nueva pausa. Al regreso creo que estaremos ya en la parte final. Hoy no hemos tenido invitado, pero hemos querido pues compartir algunos tópicos con ustedes sobre las heridas emocionales. Esta parte también es importante, evitar las actitudes de venganza, porque usted se ocupa de planear, de maquinar, cuando ese tiempo usted lo puede aprovechar para otra cosa, invertirlo en usted mismo. Y usted no sabe si aquel que usted está planeando hacerle un daño sea el que usted mañana necesite. Pausamos. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.
La Cámara de Diputados convirtió en ley la supresión de las candidaturas independientes al aprobar en segunda discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Mientras que en un acto realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, asumió la presidencia pro tempore del FOPREL y Alfredo Pacheco la vicepresidencia. También los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, encabezaron la firma del Pacto Alimentación Primero junto a la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que contó con Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en el país, y senadores y diputados de las diferentes bancadas. Además, la institución clausuró los másters en Derecho Administrativo y Gestión Pública y en Derecho Constitucional en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. La zona colonial es testigo de que todo lo que se construye sobre bases sólidas perdura en el tiempo. Pero en la vida de todo hombre hay momentos en los que la salud nos pone a prueba. Uno de ellos es el diagnóstico de la disfunción eréctil. Probó fármacos, probó terapias, probó opciones temporales y nada funcionó. Cuando esto ocurre, no se trata de insistir en lo mismo, se trata de subir al siguiente escalón. La solución definitiva. ¿Conoce usted la prótesis de pene o la llamada bombita? La disfunción eréctil no es el final del camino. No. Para nada. Es el inicio de una nueva etapa bajo la guía correcta. Mi compromiso no es solo realizar una cirugía, sino ofrecerle una evaluación integral, seria y personalizada para determinar si la solución definitiva para usted es una prótesis de pene. No se resigne a vivir a medias. Es momento de que su vida íntima tenga el mismo esplendor que nuestras calles históricas. Fuerte, duradera y llena de vida. La Bueno, quiero cerrar con este tópico para también dejarle a ustedes que puedan disfrutar de una interesante entrevista que tenemos por ahí con uno de los médicos que siempre pues, ha estado colaborando con nosotros, y fue el tópico de cultivar más el ser que el tener. Aquellas personas que tienen egos heridos siempre se van a preocupar, egos heridos no sanados, se van a preocupar más por el tener que el ser. Y tristemente son personas que por lo más que tengan van a sentirse miserables, porque hay algo que todavía ellos no han sanado, y es su ego, su yo. En conclusión de esta reflexión que he compartido con ustedes, es que si usted se siente viviendo todo lo que nosotros hemos dicho y compartido, procure buscar ayuda. Les dejo con la siguiente entrevista para que la puedan disfrutar también en este espacio Algo Más que Vivir.
Medicina. Esta tarde me acompaña la doctora Alicia Santos, médico ginecobstetra de reproducción asistida. Doctora, esa es la especialidad, ¿verdad? Reproducción humana asistida. Reproducción humana asistida. Excelente. Y precisamente, ante todo, gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos una vez más en este espacio, Alicia. Para mí un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de fertilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto de la fertilidad humana, doctora? Cuando hablamos de fertilidad humana nos estamos refiriendo propiamente a la capacidad que tiene un individuo, hombre o mujer, de poder fecundar o poder procrear, traer al mundo otra vida. En cuanto a mi área de la medicina, que es la reproducción humana asistida, entonces nosotros intervenimos en el momento en que un hombre o una mujer desean procrear y por alguna razón, al pasar del tiempo y a pesar de haberlo intentado de manera efectiva, no logran ese objetivo. ¿Cuáles serían las principales causas de que un hombre o una mujer sea infértil, doctora? Bien, miren, con el paso de los años, el tema de la infertilidad ha sido ahora mucho más inclusivo y mucho más abierto, porque antes teníamos que un hombre y una mujer no lo podían lograr, ya sea porque la mujer, que son causas principales, no ovulaba de manera correcta, es decir, la anovulación. Eso, de manera rápida para que me entienda, una mujer que en vez de ver su menstruación todos los meses, la ve cada 2, cada 3, cada 4 meses. Eso quiere decir que puede haber algún trastorno en su ovulación y por consiguiente va a ser difícil que ella pueda lograr un embarazo. Entonces la causa siempre es la mujer. No, estoy ahora, iba a pasar ahora con el hombre. Adelante. También el hombre que tenga algún trastorno hormonal, que no produzca la cantidad suficiente de espermatozoides o que alguno de sus hábitos tóxicos, enfermedad sistémica o algún medicamento que esté tomando, pudiera afectar alguna de las capacidades propias del espermatozoides para poder llegar hacia fertilizar un ovocito. Pero inicialmente yo le decía que ahora nuestra definición o el abanico ha sido mucho más abierto. ¿Por qué? Porque ahora existe lo que es las parejas homoafectivas. ¿De qué manera? Es decir, una pareja del mismo sexo, ¿cómo pueden procrear si no tenemos dos gametas diferentes, un óvulo y un espermatozoide? No se puede. Deben de recurrir a reproducción asistida. O, en la actualidad, la mujer, sobre todo la mujer, que ha abandonado el hogar, ha dejado de ser ama de casa para ahora ser empresaria, para ocupar puestos altos, ha postergado más la maternidad y en eso se ha descendido lo que es su reserva ovárica, su capacidad reproductiva. Del mismo modo, las personas que están solteras, un hombre que está soltero, una mujer que está soltera, pero desean tener un hijo y quizás no tienen el tiempo de esperar a encontrar a ese príncipe azul o esa princesa. Entonces recurren a métodos de reproducción humana asistida. Doctora, pero perdone la pregunta, pero ¿quién sufre más bullying cuando no puede procrear, el hombre o la mujer? Porque yo escuché una vez que le dijeron fulano tiene tiros de mito a un hombre. En cuanto a la sociedad, lamentablemente seguimos mirando más a la mujer. La siguen mirando con un peso mayor. Y la mujer siente mayor dolor que el hombre en general. Pero hablando de orgullo, el hombre se siente más afectado, porque para el hombre su capacidad reproductiva también se puede asociar a su virilidad. Y eso podría afectar lo que sería su ego como hombre. Pero en cuanto a peso social, lamentablemente, seguimos martirizando un poco a la mujer y debido a que existen tabúes, existen muchas creencias de por qué y para cuándo el niño, para cuándo nada más miran a la mujer, nada más miran a la mujer, entonces el peso social es aún mayor en la mujer.
Hoy en día se habla de la preservación de la fertilidad. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo puedo yo preservar mi fertilidad? Porque estamos hablando de que muchos posponen, pero al final se unen a una pareja y procrean. ¿Hay otros métodos para preservar o esto de... Explíquenos un poquito esto. Cuando hablamos de preservación de la fertilidad, nos estamos refiriendo a tú conservar esa capacidad de reproducción que tú tienes en el día de hoy. Es decir, a la edad que usted decida, hoy mismo usted la preserva y se va a mantener al paso del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? La verdad es que la mayor capacidad reproductiva, si vamos a mirar a la mujer, va a estar en la década de sus 20 años, 20 hasta los 30, va a ser la mejor edad. Para preservar. Para vamos a decir, capacidad reproductiva, de que ella puede lograr más fácil un embarazo. Si esta mujer en este periodo, en esta etapa de su vida, preserva su fertilidad, ella está preservando óvulos de muy buena calidad y probablemente va a obtener una buena cantidad de óvulos en un solo ciclo. Lo que se traduce en un mayor éxito para cuando desee utilizarlos y poder lograr tener un bebé en casa. Aún así, la preservación de la fertilidad puede ser a la edad que usted acuda a un especialista, donde lo primero que vamos a hacer es valorar su reserva ovárica o en el caso del hombre, realizar un espermatograma y mirar otros factores, cómo podrían estar en ese momento, y de acuerdo a los valores obtenidos en esa consulta, pues entonces podemos hablar de qué porcentaje de éxito va a tener con esa preservación que realice en ese momento. Bueno, en el momento que se toma el óvulo o el esperma para la preservación, ¿se debe tener en mente con quién se va a tener o con quién se va a fusionar? Sí, no. A ver, sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Cuando tú preservas la fertilidad, es un autorregalo que tú te haces. Te estás quitando un poquito la presión social de la que hablamos ahorita. Vamos a pensar una realidad que estamos viviendo la mayoría de las mujeres en nuestro país y a nivel global. Una mujer en este tiempo de 29 años probablemente está emprendiendo en un negocio, o está haciendo una maestría, está creciendo a nivel personal y profesional y desea hacer más cosas y quizás está mirando un embarazo como algo, como una pausa a sus objetivos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo puede ser una frustración para ella, como, bueno, yo estoy aquí, quiero esto, pero entonces se me va a pasar el tiempo, ¿qué hago? No tengo pareja, ¿qué hago? Pero en caso de que tenga la pareja. La mayoría que no tienen van a preservar. ¿Por qué? Porque encontrar a esa persona va a ser quizás lo que le va a demorar el tiempo y significaría sacrificar su capacidad para ver si la encuentra esa persona. Ahora, aunque tenga su pareja, también puede preservar óvulos. ¿Por qué? Y espermatozoides, porque existen muchas parejas que estando totalmente estables, estando totalmente bien, en el día de hoy no están seguros de si quieren tener o no hijos. Entonces, poder preservar fertilidad, tanto el hombre como la mujer, les asegura que si ya más tarde, tipo a los 40 años, ellos deciden en verdad si queremos un hijo, no se les habrá perdido la oportunidad que con el tiempo, naturalmente, el hombre y la mujer van descendiendo, esa capacidad va siendo afectada. Entonces, sí puede ser, aún teniendo pareja o no teniendo pareja, es como un seguro de vida. Usted preserva y luego se quita ese peso social, esa presión de qué hago, si tengo o no tengo, ya usted está asegurado. Pero además del interés del desarrollo, crecimiento social que busque la persona, ¿cuáles otras causas pueden existir de que una persona dice voy a preservar mi fertilidad?
Sí, razones? esa es una excelente pregunta porque la verdad es que inicialmente el objetivo principal de la preservación de la fertilidad van a ser causas médicas. Existen cada vez más frecuente lo que es el diagnóstico en edades tempranas de enfermedades oncológicas que van a requerir tratamientos de quimioterapia, radioterapia. Doctora, un mensaje final a nuestros televidentes. Si alguien requiere sus contactos, ¿dónde encontrarla y cómo contactarla? Bien, quiero decirles que cada día tenemos más oportunidades de ayudarte para que puedas preservar tu fertilidad, para que puedas lograr tener tu familia. Así que no buscar ayuda no es una opción. Mejor acude a especialistas que podemos brindarte las herramientas necesarias para que puedas lograr lo que deseas. Yo estoy en Profert, como había mencionado, es una clínica de reproducción humana asistida que se encuentra en La Núñez de Cáceres, y estoy en el Centro Médico UCE, en la Torre Profesional, en la suite 703. Mi contacto. Por favor, ¿y cómo le pueden seguir en redes sociales? Oh, sí. Mi Instagram es Dr. Alicia Santos. DR de doctora, pero una sola A, Alicia. DR Alicia Santos, y mi celular 829-202-0590. Ahí está. Bueno, reiterar lo que dije desde un principio, la importancia del agradecimiento, por lo que nosotros le agradecemos a usted la atención que ha tenido con este espacio. Dicen que el agradecimiento es la memoria del corazón, por lo que le agradecemos a usted su atención. Será hasta un próximo encuentro. Pásenla bien.